Hoy comenzaremos sección, que si ustedes se acuerdan, esta sección empezó en el versículo 1 y termina en el versículo 12. Y hoy vamos a comenzar a estudiar los últimos dos versículos de esa sección, que son los versículos 10 al 12. Y esta sección del 1 al 12, ¿se acuerdan que la habíamos titulado La certeza de nuestra herencia futura? De eso el apóstol Pedro le estaba hablando a estos creyentes. Vamos a leer esos dos versículos de esta sección que estamos estudiando, a la cual, reitero, le pusimos como título La certeza de nuestra herencia futura. Versículo 10. Dice allí el apóstol Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hoy vamos a comenzar a estudiar estos dos versículos y los vamos a dividir en dos partes. Vamos a comenzar versículo 10 y la parte A del versículo 11, y hasta ahí vamos a dejar, y el domingo siguiente, Dios mediante, terminaremos con la parte B del versículo 11 al versículo 12. Esta gran salvación es el núcleo, es la base de la preocupación del apóstol Pedro en este pasaje, ¿no? Si nosotros nos acordamos de lo que venimos estudiando a partir del verso 3 hasta el versículo 9, Pedro viene hablando de la herencia, viene hablando de esa herencia que nosotros los creyentes hemos obtenido por la salvación que Dios nos ha regalado. Entonces, esta gran salvación de la cual Pedro está hablando es el núcleo de la preocupación del apóstol. En este pasaje él quería que sus lectores creyentes se enfocaran y no se desenfocaran a pesar de la tribulación que estaban padeciendo. No, Pedro quiere que ellos se enfoquen en la salvación definitiva y total sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. ¿No? Ese es el núcleo de este pasaje, ¿no? El apóstol Pedro animando a estos creyentes que estaban bajo una persecución severa desatada por el emperador Nerón en esa zona geográfica que el versículo 1 nos estuvo mostrando. Pero el núcleo de este pasaje, de estos versículos, es que Pedro quiere alentarlos al recordarle la salvación que Dios nos ha dado, salvación total y definitiva, que el cristiano, el creyente tiene sobre las consecuencias del pecado, por ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Como dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte, ¿no? La muerte eterna, el castigo eterno por toda la eternidad. Entonces Pedro los anima a estos creyentes que están bajo persecución a que no se olviden de esta salvación, ¿no? Esta salvación que Dios nos ha regalado, y es una salvación que está ya vencido definitiva y totalmente el pecado, ha vencido la muerte. Recordemos que Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos, trayendo la victoria. Pero también la salvación, les recuerda a Pedro, que Dios nos ha dado sobre el infierno, de que los creyentes, de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y hemos depositado nuestra confianza total y plena en su persona y en su sacrificio en la cruz, esas personas han pasado de muerte espiritual, de muerte eterna, de condenación eterna, han pasado a vida eterna, gracias a los méritos de Cristo. Pero, reitero, Pedro quiere que sus lectores se enfoquen en esta salvación definitiva y total del pecado, de la muerte y del infierno, ¿no? Que Dios, obviamente, la fuente de esta salvación, tan misericordiosamente decidió regalarnos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo.
Pedro bendice a Dios y celebra, si nosotros vamos al versículo 3, por ejemplo, vemos que Pedro bendice a Dios y celebra la grandeza de la salvación de Dios y les recuerda algo importante a estos lectores que estaban bajo persecución. Pedro les recuerda que por difíciles que sean las circunstancias, ellos deben aferrarse con confianza plena y absoluta a la esperanza de la salvación eterna. Eso es lo que Pedro les quiere comunicar y obviamente también recordarnos a nosotros que por difícil que sea la circunstancia, por los desánimos que a veces tenemos que atravesar, tenemos que abrazarnos, aferrarnos con confianza a la esperanza que nos da la salvación que Dios nos ha regalado. Dice el verso 3, por ejemplo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección. ¿De quién? De Jesucristo. Verso 4, para una herencia incorruptible. O sea, Dios en su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo, no por el solo hecho de hacernos nacer de nuevo, nos hizo nacer de nuevo, ¿para qué? Para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, como termina diciendo el versículo 4. Difícilmente, hermanos, haya otra palabra tan bendita, otra palabra tan esperanzadora y otra palabra tan consoladora como la palabra salvación, con todo lo que eso implica esa palabra, con lo profunda que es esa palabra salvación. Tenemos que entender que el mensaje de la Biblia es claro: el hombre no se puede salvar a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es un mensaje claro de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios es enfático en esa realidad. El hombre, el ser humano, no se puede salvar a sí mismo de las consecuencias eternas y atormentadoras del pecado. Acompáñeme, por ejemplo, a Juan, capítulo 3, Evangelio de Juan, y veamos algunos textos que el hombre no puede salvarse a sí mismo de las consecuencias eternas y atormentadoras del pecado, de su pecado. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Vamos a leer el verso 18 para tener un poco más el contexto. Juan 3, 18 dice aquí el autor, que es el apóstol Juan: el que en él cree, se refiere a Jesucristo, el que en él cree no es condenado. ¿Lo puede ver? El que cree en Jesús, ¿qué va a pasar? No va a ser condenado. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, fíjese el tiempo verbal, ya es o ya ha sido condenado. O sea, la persona que está viviendo en este momento su vida biológica, esa persona, si todavía no se arrepintió y no vino a Cristo en arrepentimiento y fe, esa persona no va a ser condenada el día de mañana. Ya está condenada. Es una persona que vive con una condenación sobre sus lomos. Y de la única manera que esa persona pueda ser liberada de la condenación actual que ya tiene, es creyendo en el Señor Jesucristo. Como dice el verso 18, el que en él cree, por eso la Biblia, el todo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es clara al decirnos que el hombre no puede salvarse a sí mismo de las consecuencias eternas y atormentadoras del pecado. Y este verso es claro: el que cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Y dice el verso 19, y esta es la condenación. 2 puntos, que la luz vino al mundo, haciendo referencia a Jesús y a su manifestación en la humanidad. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, y yo le podría agregar ahí, y siguen amando.
Y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, más el pecado, que la luz, porque sus obras eran malas y siguen siendo malas. Pero el único, y estos dos versículos son claros que nos muestran, el único que puede librar al ser humano de las consecuencias atormentadoras y eternas de sus pecados es solamente Jesucristo. Solamente poner la fe y la confianza en la persona y en la obra de Jesús. Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Vayamos al libro de Efesios capítulo 2 y escuchemos al apóstol Pablo con relación a que solamente Dios puede librar a un pecador de las consecuencias nefastas, atormentadoras y escalofriantes de sus pecados, las consecuencias de sus pecados. Efesios 2, verso 1. Libro de Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia. Dice allá en el verso 1, y Él os dio vida, haciendo alusión a Dios por los versículos anteriores en el contexto. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida el Señor? ¿Cómo era nuestra condición? ¿Cómo nos encontrábamos? Nos dice el apóstol Pablo, cuando estabais muertos. Espiritualmente se refiere, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ese momento nefasto de nuestras vidas, Dios nos dio vida. Y cuando nos dio esa vida, cuando nosotros escuchamos o fuimos expuestos al Evangelio, creímos en el Cristo del Evangelio, nos aferramos al Cristo del Evangelio, reconocimos nuestros pecados, pedimos perdón por nuestros pecados, en ese momento Dios nos dio vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y haciendo alusión a los delitos y pecados, dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y todos podemos levantar la mano y decir, es verdad. Siguiendo la corriente de este mundo. Fíjese que la corriente de este mundo no es una corriente que te lleva a Dios, no es una corriente que te lleva a adorar a Dios, a vivir para la gloria de Dios. La corriente de este mundo dice que es conforme, o sea, es dictada al príncipe de la potestad del aire. Ese es un título para Satanás mismo. El espíritu que ahora opera, esa palabra opera es energeo en el griego, de donde deriva la palabra energía que nosotros conocemos. El espíritu, o sea, haciendo alusión a Satanás, que ahora opera una energía en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son esos hijos de desobediencia? Todo ser humano que sigue en su pecado, que no quiere doblar su corazón, pedirle perdón a Dios por sus delitos y pecados y poner su fe en Jesucristo. Esas personas son los hijos de desobediencia y en esas personas opera obviamente Satanás. Pero es claro que el hombre no puede salvarse a sí mismo de las consecuencias atormentadoras y eternas de su pecado. Pero Dios sí puede salvarlo al hombre. Y no solo Dios sí puede, sino que Dios quiere rescatar al ser humano de la condenación, como leíamos en Juan 3, 18 y 19. Dios sí quiere rescatar de la condenación a todos los que confían en Él y obedecen su palabra. A esas personas Dios le aplica la salvación. Venga conmigo a Mateo y escuchemos al mismo Señor Jesucristo, Mateo capítulo 11, Evangelio según San Mateo capítulo 11. Y vamos a ver que el deseo de Dios es rescatar de las consecuencias atormentadoras, eternas, por causa de los pecados de los seres humanos. Dios sí puede y Dios quiere rescatar al hombre de su condenación. Pero ¿a quién va a rescatar y a quién rescata Dios? A todos los que creen en Él y confían en su palabra. Mateo capítulo 11, versículo 28, lleva como título ese pasaje, venid a mí y descansad. ¿Quién dice estas palabras? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 28 dice Jesús, venid a mí. ¿Y eso qué es? Es una invitación.
Es una invitación que nace del corazón de un Dios lleno de misericordia, de un Dios bondadoso que quiere rescatar al ser humano de las consecuencias nefastas de sus pecados. Es una invitación constante, continua de nuestro Dios hoy lo hace a través de su iglesia. Cada uno de nosotros que conformamos la iglesia local de Cristo tenemos un mandato de parte de nuestro Rey de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo que estamos haciendo es extendiendo la invitación del deseo del corazón de Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que los pecadores dejen sus pecados, reconozcan su condición de que no pueden salvarse a sí mismos y que vengan al único Salvador que Dios nos ha enviado. Jesús dice en el verso 28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Y eso se refiere a los que están cansados de su pecado, de sus fracasos por causa de sus pecados. Jesús hace una invitación diciendo, vengan a mí, solamente en mí podrán descansar, no solamente temporalmente, sino eternamente. Y a ese Jesús, lamentablemente, nosotros somos testigos porque nosotros siempre estamos presentando el mensaje de Jesús, pero también podemos ver cómo la gente hace oído omiso a ese llamado de Jesús que nosotros le alcanzamos. La gente no quiere oír, la gente no quiere venir, la gente se jacta en la vida que llevan, la cual es una vida de pecados constante. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y dice Jesús, y yo os haré descansar. Si realmente tú has creído en Cristo, tú vas a decir y vas a aseverar correctamente que lo que dice Jesús aquí, y yo os haré descansar, es verdad. Todos aquellos que tenemos una relación con Jesús, sabemos que el día que conocimos a Jesús y que entramos en una relación con Él, nuestra alma descansó. Y nuestra alma está descansando en paz en las manos de Cristo. Verso 25, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios sí puede y Dios quiere rescatar de la condenación a todos los que confían en Él y creen en su palabra. Pero el ser humano, ¿qué hace? Rechaza una y otra vez la invitación de este Dios que en su misericordia quiere rescatar al ser humano de la condenación eterna en el infierno por causa de sus pecados. El tema de Pedro en el primer capítulo es la bendición. En este capítulo que estamos estudiando, el tema de Pedro es la bendición o la grandeza de la salvación. Y en los versículos 10 y 12, que leímos al principio, volvamos a la carta de Pedro, en los versículos 10 al 12, ¿qué hace el apóstol Pedro aquí? El apóstol Pedro en estos dos versículos examina esa salvación de la cual él está hablando en este capítulo desde el punto de vista de 4 agentes divinos. Desde el punto de vista de 4 agentes divinos que están en esos dos versículos claramente. Él comienza con los profetas del Antiguo Testamento, él sigue con la obra del Espíritu Santo, él sigue con los apóstoles que predicaron ese evangelio que el Espíritu Santo inspiró, y los ángeles que son los que están examinando. Fíjese nuevamente verso 10. Los profetas, estos son los primeros agentes, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, ¿quién? El Espíritu Santo, llamado aquí el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Quiénes son esos? Los apóstoles, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, acá está el cuarto agente divino, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Claramente
Los profetas del Antiguo Testamento son los primeros agentes que estudiaron las profecías que ellos mismos recibieron y escribieron. El Espíritu Santo que inspiró esas profecías a estos santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Los apóstoles del Nuevo Testamento que la predicaron a esta salvación tan grande. Y los ángeles que la examinaron mientras observaban todo el proceso. Entonces vemos cómo Pablo va a examinar la salvación desde el punto de vista, en estos dos versículos, de estos 4 agentes divinos que estuvieron involucrados en el mensaje de esta salvación tan grande de la cual Pedro viene hablando a partir del versículo 3 del capítulo 1. Entonces vamos a ver verso 10 al verso 11, parte A del verso 11. O sea, ese verso lo cortamos al medio. Nuevamente, verso 10, los profetas, y ahí vamos a dedicar el mensaje, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron estos profetas y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿En qué fuente? En sus propios escritos. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, Pedro llama la atención a la salvación a la que se refiere en el verso 9. Fíjese el verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El contexto de Pedro en este capítulo 1 es que no nos desenfoquemos en la salvación por la misericordia y compasión de Dios, la salvación que Dios nos ha regalado en su Hijo Jesucristo. Desde el punto de vista de los profetas, comienza el verso 10, desde el punto de vista de los profetas, Pedro va a hablar de esta salvación en el Antiguo Testamento, desde el punto de vista de los profetas. ¿Y quién fueron los profetas? Los profetas fueron voceros de Dios, quienes daban y proclamaban la palabra directamente de parte de Dios por obra del Espíritu Santo que los inspiraba. Los profetas eran voceros de Dios en el Antiguo Testamento, quienes profetizaron de la gracia destinada ¿a quiénes? A nosotros. Ellos hablaron en sus profecías del Mesías que vendría, y cuando vendría el Mesías, vendría salvación bajo sus alas. Pero esa gracia estaba destinada a nosotros. Pero ¿qué hicieron estos profetas? Ellos buscaron el significado de sus propios escritos. Eso es lo que dice el verso 10. Buscaron el significado de sus propios escritos para saber todo lo que podían conocer acerca de la salvación prometida por Dios a través de ese Mesías, a través de ese Salvador que Dios iba a enviar. Ellos investigaban, como dice el verso 10, fíjese, los profetas que profetizaron, que hablaron de parte de Dios, está diciendo, inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas que profetizaron de la gracia, de esa salvación que traería el Mesías, de la gracia destinada, no a ellos, no en su tiempo, sino destinada a vosotros, le dice Pedro a las personas, a los creyentes que le está escribiendo. Dice que estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos estaban muy curiosos por saber en qué momento y en qué persona se iba a dar esta bendición de Dios, trayendo esa salvación tan grande. Fíjese lo que dice Jesús en Mateo 13, con relación a esto. Mateo capítulo 13, Mateo versículo 13, versículo 17. Entonces vemos que en el versículo 10 Pedro comienza hablando de los profetas, desde el punto de vista de los profetas, quienes fueron voceros de Dios en el Antiguo Testamento. Y nos decía Pedro en ese verso 10 que ellos profetizaron de la gracia destinada a nosotros, y que luego dice que ellos indagaron, buscaron el significado de sus propios escritos. ¿Para qué? Para poder saber todo lo que podían conocer acerca de la salvación prometida por Dios. Fíjese lo que dice Jesús, Mateo 13, verso 17. Porque de cierto os digo, dice Jesús,
pero de cierto os digo que muchos profetas y justos, esto habla de profetas y justos del Antiguo Testamento, desearon ¿qué? Desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas desearon, investigaron sus propias profecías, las profecías de otros consiervos de ellos, para saber ese tiempo de cuando la salvación de Dios se manifestase, cuando el Mesías estuviese en la tierra. Eso es lo que está diciéndole Jesús a esta generación donde Él estuvo y les predicó. Porque de cierto os digo que muchos profetas, es lo que está diciendo Pedro, ¿qué hicieron los profetas? Indagaron diligentemente, investigaron para saber qué tiempo y qué persona se iba a manifestar la salvación de Dios, esa gracia de Dios. Y Jesús dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y oír lo que oís y no lo oyeron. Diciéndole Jesús a esa generación, ustedes tienen una bendición que los profetas no tuvieron, aunque ellos trataron diligentemente al estudiar sus profecías de conocer ese tiempo, de cuando la salvación traída por el Mesías se iba a manifestar. Moisés habló y escribió de esa salvación y de ese Salvador. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 18. Y Moisés, el líder del pueblo de Israel, en el desierto, en el camino a la tierra prometida, escribió acerca del Mesías, acerca de ese profeta que iba a venir trayendo la salvación. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, versículo 15. ¿Qué dijo Moisés al pueblo de Israel en ese tiempo? Dice Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, a él oiréis. Verso 18, salte. Profeta les levantaré, dice Dios a través de Moisés, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, haciendo alusión a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Verso 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Quién va a ser ese profeta que un día, en la época de Moisés, un día más adelante Dios les levantaría? ¿Quién fue ese profeta? Jesús, el profeta de los profetas. Entonces vemos cómo Moisés escribió acerca de la salvación que traería el Mesías. Y fíjese lo que decía el verso 19. Dios está diciendo, cualquiera que no oye mis palabras, que él, ese profeta que Dios le iba a levantar, el cual fue Jesús, hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Vemos cómo Moisés habló y escribió del Salvador. Y Malaquías, el último escrito profético del Antiguo Testamento, antes de Mateo usted se va a encontrar con el libro de Malaquías, uno de los profetas menores, y vamos a ver cómo Malaquías, el último escrito profético del Antiguo Testamento, escribió sobre la venida de ese Mesías trayendo esa salvación gloriosa de la cual Pedro les está hablando en su primera epístola. Malaquías capítulo 4, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice así el profeta, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y quién fue el que cumplió esa profecía? En el Nuevo Testamento Jesús claramente lo muestra.
¿Quién fue? Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Alguien que fue el precursor de Jesús, el que fue adelante de Jesús, preparando el corazón del pueblo judío, del pueblo de Israel, para que creyesen en ¿quién? En el que venía tras de él. ¿Quién venía tras de él? Jesús, el Mesías. También Malaquías escribió sobre la venida del Mesías, quien iba a traer la salvación. Todos los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento, como dice Pedro en el versículo 10, y volvamos allí, todos los profetas del Antiguo Testamento estaban fascinados por las promesas de salvación. Y aunque fueron salvos esos profetas, como los justos también del Antiguo Testamento, pero vemos que ellos escribieron, y aunque ellos fueron salvos, ellos, como decía Jesús en Mateo 13, no vieron su total cumplimiento de ese Mesías, de esa salvación. No vieron a Jesucristo y no tuvieron una relación con Él. A pesar de que escribieron acerca del Mesías, nunca comprendieron por completo todo lo que estaba involucrado en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Fíjese lo que dice el autor de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 39. Hebreos 11, versículo 39. En ese capítulo de los héroes de la fe, de aquellos que en el Antiguo Testamento fueron salvos por la fe, porque la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis siempre fue, es y seguirá siendo por creerle a Dios, por la fe. La salvación nunca fue por obras, ni en el Antiguo Testamento ni en estos tiempos. La salvación que Dios otorga y Dios da como gracia es por creerle. Se trata de creerle a Dios. ¿Qué dice allí Hebreos 11, verso 39? Haciendo alusión a la lista larga de personas que en el Antiguo Testamento creyeron en Dios por la fe. Está hablando de eso el contexto de todo el capítulo 11. Y está resumiendo en el verso 39, dice el autor de Hebreos, y todos estos, o sea, todas las personas que fueron enumeradas a lo largo del capítulo 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué? Mediante la fe. ¿Cómo alcanzamos buen testimonio? Mediante creerle a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que creer de Dios? Lo que está revelado en su palabra. Entonces dice el autor de Hebreos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, los del Antiguo Testamento, los santos, perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos vivieron en una parte de la historia redentora que todavía no había sido completada. Y nosotros vivimos en una parte del tiempo donde la historia redentora ya fue completada. Estas personas, volvamos a Pedro, intentaron, estos profetas, como dice Pedro en el verso 10, estas personas intentaron saber, como claramente lo dice el verso 10, qué persona vendría, qué persona se manifestaría un día como Salvador, como juez, como profeta, como sacerdote, como rey. ¿Qué persona iba a ser manifestada en esa manera? Ellos indagaron. Fíjese nuevamente el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A nosotros después de la cruz. A nosotros. ¿Qué hicieron ellos con esas profecías? Inquirieron y diligentemente indagaron, averiguaron, estaban con curiosidad acerca de esa salvación que iba a venir, que ellos no pudieron disfrutar. Ellos nunca disfrutaron una comunión con el Mesías como nosotros hoy sí podemos disfrutar. Esa comunión con el Cristo resucitado y crucificado por nuestros pecados. Pero dice que los profetas indagaban. ¿Qué más? Inquirieron, diligentemente investigaron en sus escritos
para saber qué persona vendría trayendo esa salvación tan grande por la gracia, como juez, como profeta, como salvador, como sacerdote y como rey, que son todos títulos que nosotros sabemos se aplican al Mesías. Y también ellos quisieron saber durante qué tiempo se iba a manifestar el Mesías, qué tiempo, qué época ocurriría esa venida. Fíjese de nuevo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Fíjese la fascinación que estos profetas tenían. Más allá de amonestar al pueblo de Israel por su pecado, más allá de amonestar al rey de Israel por su pecado, ellos investigaban en esas profecías que hablaban de una salvación grande que traería el Mesías cuando se manifestase en esta tierra. Ellos indagaron sobre quién, ellos indagaron sobre cuándo, quién sería esa persona y cuándo, en qué época se daría esa gracia impresionante de parte de Dios. Juan el Bautista durante su ministerio, y Juan el Bautista fue el último de los profetas. ¿Está? Juan el Bautista fue el último de los profetas. Eso quiere decir que todos aquellos que se hacen llamar profeta hoy no lo son. Son falsos, son mentirosos, son embusteros. El último profeta que Dios nos dio fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, venga conmigo a Mateo 11. Juan el Bautista durante su ministerio, ¿saben qué? Quiso asegurarse si Jesús era esa persona que traería la salvación prometida, si Jesús era el Mesías prometido y esperado por el pueblo de Israel. Mateo 11. Y este Juan el Bautista, Mateo 11, este Juan el Bautista fue aquel que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, le dijo a sus discípulos, aquellos discípulos que tenía Juan, que le dijo, he aquí, y señaló a quién, a Jesús que venía, y les dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue aquel que bautizó a Jesús en el río Jordán. Juan el Bautista fue aquel que vio como el Espíritu Santo en forma corporal como paloma posó sobre Jesús. Juan el Bautista fue aquel que cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, se abre el cielo y se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista fue el testigo de todas esas cosas. Sin embargo, Juan el Bautista se encuentra prisionero en estos versículos que vamos a leer. Herodes lo había encarcelado, todos sabemos la historia del porqué. Y Juan el Bautista estaba en esa cárcel y su corazón se llenó de dudas. Después de hacer todo lo que acabo recién de decirte, que está registrado en las Escrituras. Pero Mateo 11, verso 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? La palabra de Dios. Verso 2. Y al oír Juan, este es el bautizador, Juan el Bautista. Bautista es porque él bautizaba, por eso se lo llama bautista, el bautizador. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, o sea, los milagros que venía haciendo Jesús, las predicaciones que venía haciendo Jesús, al oír los hechos de Cristo, ¿qué hizo Juan el Bautista? Le envió 2 de sus discípulos, y escucha que los envió a estos discípulos a Jesús, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan le está preguntando, ¿eres tú el Mesías que traería la salvación para todo Israel y también para los gentiles? ¿Eres tú Jesús o debemos esperar a otro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 4. Respondiendo Jesús le dijo, id y hacerle saber a Juan las cosas que oís y veis.
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús está citando una profecía de Isaías, el capítulo 29, versos 18 y 19, donde Isaías había dicho que cuando el Mesías apareciera en este mundo trayendo la salvación, el Mesías iba a demostrar sus credenciales haciendo milagros, prodigios y maravillas. Y esa fue la respuesta que le llevaron estos dos discípulos a Juan. ¿Cuál habrá sido la respuesta? Juan, quédate tranquilo, es el Mesías. Él es el que trae la salvación. Si la salvación del Mesías, hermanos, la salvación manifestada en esta tierra cuando apareció el Hijo de Dios, fue el estudio intenso, como dice el versículo 10 de Primera de Pedro capítulo 1, si fue para estos profetas el estudio intenso de todos los escritos que ellos habían profetizado acerca de esa salvación y acerca del Mesías, entonces, hermanos, debería ser igual o superior de intenso el estudio del regreso del Mesías, ya que nosotros contamos con toda la revelación completa, cosa que los profetas nunca tuvieron. Pero por más que ellos no tuvieran todo el plan redentor completo, de principio a fin, dice Pedro que estos profetas indagaron en esa salvación grande que Dios había prometido. Los profetas y los santos del Antiguo Testamento indagaron diligentemente, buscaron, estudiaron con entusiasmo, con diligencia, para saber en qué personas se iba a manifestar esa salvación y en qué tiempo se iba a manifestar esa salvación. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos poner pasión? ¿En qué? En conocer, en el estar preparados. ¿Para qué? Para la segunda venida del Mesías. ¿Cuánto más nosotros? Pero vemos, volviendo a Pedro para ir terminando, que Pedro nos habla claramente, hermanos, de esta salvación, examinándola desde el punto de vista de 4 agentes divinos, como dice el versículo 10 al versículo 12. ¿Cuáles son esos 4 agentes divinos que pone como testigo Pedro en esos 2 versículos? Los profetas, el Espíritu Santo que inspiró a esos profetas, los apóstoles que predicaron bajo la unción del Espíritu Santo y los ángeles que examinaban todo lo que estaba sucediendo y siguen examinando. Volvamos con el verso 10. Estos son los 4 agentes divinos que Pedro está usando para examinar esta salvación tan grande, salvación que los profetas que profetizaron, dice el verso 10, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, porque ese es el punto de Pedro en el capítulo 1, escudriñando qué persona y qué tiempo investigaban ellos. Estaban ansiosos y deseosos de conocer qué persona iba a ser el Mesías y en qué tiempo se iba a manifestar el Mesías. Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas se refiere, se les reveló que no para sí mismos, no para sus tiempos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuánto más, hermanos, tomando el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento, cuánto más nosotros tenemos que estar también con el mismo deseo, ya que nosotros contamos con la revelación completa de Dios. El canon bíblico está cerrado. Todo lo que Dios nos tenía que decir ya lo ha dicho, ya lo ha revelado. Nos toca a nosotros tomar el ejemplo de los profetas, indagar. ¿Y cómo? Diligentemente estudiar las palabras de Dios, estudiar las Escrituras para estar preparados para saber en qué tiempo el Mesías volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores a esta tierra
a comenzar su reinado milenial. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Si esos hombres que no tuvieron la revelación completa, no por eso fue un estorbo para ellos. Ellos igual trataron, inquirieron, investigaron, estudiaron las profecías para saber qué tiempo y en qué persona se iba a manifestar nosotros. Nosotros sabemos qué persona fue el Señor Jesucristo y sabemos en qué tiempo fue, hace 2000 años. Y nosotros sabemos por la revelación de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino, predicó, enseñó, luego fue a la cruz, murió por nuestros pecados y al tercer día se levantó de entre los muertos. Y es el mensaje que nosotros debemos predicarle a los pecadores que todavía están en sus pecados. Amén, hermanos. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor siempre nos habla a través de su palabra. Cada vez que abrimos este bendito libro que es su palabra, el Señor nos habla para edificarnos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por ser expuestos a tu palabra, por oír tu palabra, por conocer tu palabra, porque tú nos das entendimiento. El Espíritu Santo capacita nuestros intelectos para que nosotros podamos comprender tu palabra, pero el Espíritu Santo también activa nuestro espíritu para que podamos recibir tu palabra, que es espíritu. Tu palabra nos conforta, tu palabra nos ayuda, nos edifica la fe, nos fortalece, nos anima. Tu palabra también nos corrige y nos disciplina. Y gloria a Dios por eso. Señor, bendecimos tu palabra. Nos postramos ante tu palabra. Te damos gracias, Señor, con un corazón lleno de gratitud. Te damos gracias por conocer tu palabra, por entender tu palabra, por leer y oír tu palabra, porque no hay cosa más importante en esta vida que conocer tu palabra, porque conocer tu palabra es conocerte a ti, Señor, y eso nos ayuda a amarte más cada día. Jesús, fortalece tu iglesia local en este lugar. Bendice a cada hermano y a cada hermana. Ayúdalos en sus necesidades. Tú conoces nuestro entrar y nuestro salir. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones. Oh Dios, ayúdanos. Síguenos santificando. Síguenos purificando, Señor, para que seamos personas gratas, Padre, a tus ojos y que llevemos adelante una vida que te agrade, que te traiga honra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.